Hola Manu, ¿qué tal? Muy buenas y muchas gracias. No, gracias a ti, muy buenas. Bueno, Manu, nos gusta siempre en este podcast empezar hablando del entrevistado, conocer un poco más al entrevistado, su historia, su trayectoria. Y en tu caso, por lo que he leído y me he documentado, creo que vale mucho la pena porque es una historia chula. Venga, explícanos, antes de llegar al momento resultados de fútbol o bisoccer, ya hace ya algunos años, ¿cuál es tu trayectoria, tu formación? ¿Cómo llegas a ese momento? Pues nada, una historia un poco curiosa, porque yo en el colegio repetí 2 veces el mismo curso. Era de esas personas que estaba bastante distraída en otras cosas, me dedicaba sobre todo a temas de programación de videojuegos y piratería. Entonces, pues entre una cosa y otra, pues al final el tema de los libros no me llamaba mucho. Entonces, pues se dio el caso de que repetí 2 veces el mismo curso y ya a partir de ahí, pues sí que después lo que es bachillerato me lo saqué bastante bien y ya me matriculé en la carrera, que quería hacer ingeniería informática. Lo que pasa es que en la carrera estuve una semana, porque a Ujú. la semana me di cuenta, dije, mira, voy con 2 años de retraso y aparte, digo, la gente aquí tarda mucho tiempo en sacarse la carrera y yo me veía un poco preparado como para hacer autoformación o incluso para una salida al mercado laboral temprana, que es lo que yo pensaba que era lo ideal. Así que terminé haciendo un ciclo formativo en Ujú. un instituto de aquí, de una zona que es la que yo vivo, que es El Palo, en Málaga. Sí. Y nada, y después Buena de hacer... playa, buena, bueno, buena playa, buen pescado. exacto, esas son las claves. Y nada, y después de hacer ciclo formativo, pues me fui un año a Irlanda Ujú. a vivir mi particular Erasmus, pero en vez de estudiando, pues trabajando. Pero la verdad que fue una experiencia que me vino bastante bien para salir de casa y para conocer mundo y para vivir experiencias que a lo mejor no iba a poder vivir en otro momento porque mi intención era ponerme a trabajar cuanto antes. Y nada, al volver de ahí, pues tendría yo 21 años, empecé a trabajar en una empresa y yo sabía que quería programar, pero no sabía si programación de escritorio o programación web o aplicaciones móviles, yo no sabía lo que quería. Así que me contactó una empresa de programación web Ujú. y funcionó bastante bien desde el principio. A los 4 meses de estar en la empresa, cuando todo iba muy bien, yo había creado mi blog de tecnología, estaba cogiendo cierta repercusión dentro de lo que era el mundillo de la tecnología y de la programación. Jugando al fútbol me lesioné la rodilla. Yo jugaba de portero en un equipo de una categoría que podría ser pues, como una especie de segunda B o algo parecido. Y en un entrenamiento, pues cuando el jugador, pues me rompí la rodilla. Entonces, a partir de ahí sí que es verdad que ya fue cuando me puse durante el tiempo de baja, que prácticamente yo me hice una triada. Ujú. Entonces, como sabes, un futbolista a lo mejor tarda en recuperarse unos 9 o 10 meses. Una persona normal, pues al final en estar totalmente recuperada y eso, pues a lo mejor tarda un año y poco. Porque Ujú. entre que te operas tarde, entre que después tienes que recuperarte con fisio y que no te dedicas a ello, pues al final se tarda un poco más. Entonces, durante ese tiempo, pues yo tenía la idea de que a mí me gusta el mundo del fútbol y me gusta la programación. Claro. Entonces, pues el Málaga en ese momento estaba en segunda división y por aquel momento, para informarte de tu equipo de fútbol, pues si era el Madrid o el Barça, sí que tenía información en todos lados, pero si no, ya de equipo de segunda no había tanto, porque ten en cuenta que todavía no había redes sociales. Entonces Facebook estaba empezando, al Ahí final... empezaba a haber smartphones en esa época, ¿no? 2007, 2008. Sí, pero exacto, eran smartphones, pero era la típica navegación de internet, pero por teclado, porque el iPhone salió un poquito más tarde. Ujú. Entonces, al final, pues lo que yo tenía en la cabeza era hacer una página en la que los aficionados del fútbol pudiesen ver los resultados y comentar los resultados. Entonces, lo que hice fue crear una comunidad muy parecida a la que tiene la Wikipedia, en la que son los propios usuarios los que meten la información. Entonces, pues hice un sistema de karma y al final los resultados se metían de manera colaborativa. Ya me recuperé de la rodilla y cuando me recuperé de la rodilla me tocaba volver a mi antiguo trabajo, pero me hicieron una oferta para irme a Barcelona. Me ofrecían bastante dinero, me ofrecían como 2.800 euros al mes, cuando yo en mi anterior trabajo cobraba 600 euros. Y no me fui porque mi madre estaba enferma de cáncer, yo me quería recuperar bien de la rodilla y preferí quedarme en Málaga.
Y nada, a las pocas semanas me vino 20 minutos el periódico online, bueno, o sea, la Sí. versión online, y me dijo el director de hacerme una oferta. Yo le dije, bueno, pero es que yo no me quiero mover de Málaga, no sé qué, voy a rechazar la oferta. Me dijo, espérate a que te diga las condiciones. Y entonces me ofreció trabajar desde casa. Entonces me pareció increíble, o sea, me ofrecían 3.000 y pico euros al mes por trabajar desde casa y yo la verdad estaba flipando. En ese momento yo no me había dado cuenta, pero ellos estaban viendo algo en mí que a lo mejor yo todavía no había visto. Y era que yo había desarrollado un proyecto como era Resultado Fútbol en su inicio, que era colaborativo y estaba de alguna manera creando la mayor comunidad de fútbol. Entonces, es verdad que las grandes empresas y la gente que se encarga de, digamos, de contratar talento, pues esas cosas la visionan bastante rápido porque ven que es algo disruptivo en el mercado. Entonces estuve trabajando en 20 minutos aproximadamente un año, después me dijeron que me fuera a Madrid. Yo no me quería ir a Madrid, entonces me quedé en Málaga. Y cuando decidí quedarme en Málaga, yo tenía dos opciones, o ponerme ya con el proyecto en serio o que me saliera algo. Y dio la casualidad que había nacido el canal de televisión de La Sexta y subcontrataron en Málaga todos los servicios digitales. Entonces me contrataron, esta empresa de Málaga que tenía, digamos que era el departamento digital de La Sexta, me contrató como jefe del departamento digital de la Sexta. Entonces me encargué de hacer el equipo, de programar las primeras versiones de lasexta.com, de La Sexta Noticias, de los programas de Gran Wyoming y todas estas cosas. Y la verdad que fue una experiencia buena, aunque me quemó bastante rápido. El trabajar para una tele es que te pide las cosas para ayer y encima si está de por medio una empresa que intermedia y que está subcontratada, la verdad que fue bastante agobiante, pero a nivel de crecimiento profesional y de conocer lo que era el mundo del trabajo para el sector privado me vino genial. A los 8 meses dejé este trabajo porque al final, ya te digo, era muy complicado la gestión de equipo y lo que te venían de órdenes de arriba. Era como muchas veces te pedían cosas imposibles y al final tú pedías que el equipo se tenía que implicar y llegaba un momento en el que la situación con mis valores era insostenible. Entonces pues llegaba un momento que sí, a lo mejor no querían pagar la hora extra a mis trabajadores, bueno, a los chicos que yo tenía de equipo y cosas de esas, pues yo tenía pues ahí dilemas morales en los que decía, mira, pues no tengo la necesidad, digo, tengo el proyecto de Resultado de Fútbol que está yendo muy bien y digo, al final esto para mí era una experiencia, pero yo tenía claro que yo quería montar mi propia empresa y que siempre llevo muy dentro, yo creo, el tema del emprendimiento. Y ahí ya fue en el año 2008 cuando decidí ponerme en mi casa a tiempo completo con Resultados de Fútbol. Entonces el proyecto, pues más o menos de 2008 a 2012 creció bastante, pasé de estar solo a tener 6 trabajadores, de prácticamente no facturar nada a facturar pues a lo mejor unos 10.000, 12.000 euros al mes. Y en 2012 sí que vi una cosa que era el fenómeno de movilidad tecnológica, que era que, claro, ya habían irrumpido los smartphones y ya es verdad que cuando tú buscabas la cartelera de cine en el año 2006, tú lo hacías en tu ordenador de escritorio. Cuando tú lo hacías en el 2012, tú ya lo hacías en tu smartphone. Entonces, claro, con el fútbol estaba pasando lo mismo. Entonces yo había notado que tecnológicamente éramos muy buenos como página web, pero que nuestro tráfico tenía un crecimiento lineal cuando debería ser un crecimiento exponencial. Entonces no lo entendía. Entonces leyendo un informe de Ericsson, pues me di cuenta de esto y ya fue cuando decidí invertir en hacer la aplicación. Ajá. Hicimos la aplicación, contraté un equipo para iOS y otro para Android y a partir de ahí, del año 2013 que lanzamos la aplicación al año 2015, el crecimiento fue bestial. Porque estábamos posicionados como líderes en resultados de fútbol ya anteriormente, pues imagínate cuando encima ya hace una aplicación y de bastante calidad. Y hasta ese momento, hasta 2015, nos llamábamos Resultados Fútbol. Y ya en 2015 lo que pasó es que nos llegaron las primeras ofertas de compra serias. Hasta ese momento, pues había habido, pues, al inicio me habían ofrecido a lo mejor 200.000 euros por la empresa, cosas así por el proyecto, pero eran cosas que digo, no me motivaban. Ahí en diciembre de 2014 hubo una empresa que nos ofreció 7,5 millones de libras, pero una empresa que cotiza en bolsa, que tiene muchos proyectos y que lo que hace es talent acquisition, que se llama, que, digamos, adquiere empresas simplemente por el talento que hay dentro de ella para después hacerse el proyecto y poner a esas personas en diferentes proyectos que a ellos les venga bien. Esa oferta ni me la pensé, la rechacé. Y ya después, al poco tiempo, ya sí que vino Yahoo y estuvimos hablando por 15 millones de dólares. O sea, entonces al final eso ya sí que es algo que ya te empieza a tocar un poquito, ¿sabes? La, Sí, sí. Hombre, la patata en el sí. sentido.
No lo sé porque no lo he experimentado, pero me imagino, sí, me imagino. Exacto, entonces ya ahí, porque no se alargue mucho la historia, la reflexión que hice fue básicamente que me cambia la vida tener mañana 10 millones de euros en el banco y que me cambia la vida tener mañana, no tener mañana mi proyecto y mi día a día ilusionante. Entonces, pues pesó más los segundos, Ujú. porque al final entendía que yo estaba ganando dinero bien, el proyecto tenía mucha proyección y que ese dinero pues no me iba a ofrecer lo que me ofrece tener un proyecto de vida. Entonces pues decidí irme a Estados Unidos. En Estados Unidos estuve como viviendo mi sueño americano, 3 meses allí, hablando con inversores, viendo grandes corporaciones, empapándome del mundo del emprendimiento, o sea, dejándome querer un poco, pero teniendo claro que no quería que fuera mi futuro el vender una empresa, pero que sí que quería vivir eso. Y entonces, nada, cuando vine a Estados Unidos en 2015, sí que tuve claro que si me habían ofrecido eso por una empresa que se llamaba Resultados Fútbol y que solo estaba para el mercado español, digo que no me ofrecerían por una empresa internacional. Claro. Entonces, pues yo en el año 2008 había comprado el dominio de Bisoccer Ujú. y lo había comprado porque, no sé si te acuerdas del anuncio este de Bruce Lee de Sí, BMW. Big Water, my friend, ¿no? Ya está, pues de ahí vino Bisoccer, Qué bueno. o sea, del Big Water, del Big Water. Y nada, y ahí fue cuando creé Bisoccer, que en principio nació como un medio de comunicación y era como se llamaba la aplicación fuera del mercado hispanohablante. Y nada, pues de 2015 a 2017, 2018, crecimiento brutal. Nos hacemos líderes en África, crece muchísimo en Estados Unidos. Después, aparte de eso, abrimos la redacción y la parte editorial la abrimos en 5 idiomas, en inglés, francés, portugués, italiano y el español que ya lo teníamos. Y el crecimiento fue una verdadera pasada. Y ya en el año 2017, 2018, fue cuando ya nos empezaban a preguntar, porque ya teníamos la mayor base de todo el mundo del fútbol, teníamos uno de los medios de comunicación líder en muchísimos países y nuestra aplicación era segunda a nivel mundial. O sea, ya estábamos súper bien posicionados en el mercado. Entonces empezaron a acercar profesionales del fútbol a preguntarnos, pues, un lateral derecho de menos de 25 años, con experiencia en segunda división y que además quede libre en las próximas 2 ventanas de fichaje. Entonces, pues, le hacemos el listado de base de datos. Entonces, bueno, nos dimos cuenta de que en el mundo empresarial, en el mundo empresarial hay como dos tipos de negocios. Está el B2C y el B2B. El Ujú. B2C es como, digamos, para el gran público y el B2B es los negocios entre empresas, business to business o business to client. Entonces, dentro del B2B no teníamos ningún producto. Entonces, pues dije, joder, tío, pues si tenemos la base de datos y ahora hacemos una herramienta que los profesionales del fútbol puedan consumir y le damos servicio de consultoría, digo, pues podría ser buena idea. Y ahí es cuando yo tenía ahí el gusanillo de decir, joder, estaba en un punto en el que también decía, joder, llevo muchos años haciendo lo mismo, que obviamente me gusta, pero que si la aplicación, que si medio de comunicación, y digo, tío, pues me apetece como montar de nuevo mi propia empresa, ¿sabes? O sea, una nueva empresa. Entonces me cogí bueno, a Quique Salvatierra, que en ese momento era periodista, Ujú. y que está flipado por el fútbol, es una persona con muchísima ambición tecnológica y que la verdad que se le da súper bien. Y entonces pues se lo propuse, le dije, tío, mira, digo, hay una opción que si quieres puedes dejar ese periodista dentro de Bisoccer y digo, y podemos hacernos un proyecto que he pensado que se llame Pro Fútbol DB. Entonces él me dijo que sí, a él ya yo creo que le habían tocado a algún equipo de direcciones deportivas y todo eso, porque obviamente una persona que sabe mucho de fútbol y decía que, o sea, yo pensaba que si no en algún momento me lo iban a quitar si yo no le daba lo que a él le podía apetecer. Y nada, y empezamos, cogimos a cuatro chicos que nos ayudaron con el tema de la base de datos y un poco con la programación y montamos como una spin-off dentro de la empresa, o sea, como montar una empresa dentro de una empresa. Ujú. Nosotros teníamos nuestro propio presupuesto que, entre comillas, lo aportaba yo y fue una experiencia súper divertida, pues fue como volver a sentirme que estoy creando algo de cero y encima con Un nuevo recursos y... reto, ¿no? Un nuevo estímulo, un nuevo Exacto, reto. Ujú. totalmente. Y nada, y así hemos estado pues hasta este año prácticamente. Ahora mismo es Quique el que prácticamente lleva toda esa parte que ahora mismo ya se llama Bisoccer Pro, ¿Eh? porque el año pasado ya lo incorporamos a la empresa, porque ya creció tanto que dijimos,
dijimos, si no, algún día se va a comer, el Pro Fútbol este se va a comer a Bisoccer. No, no tanto, pero es verdad que veíamos que tenía sentido aunar esfuerzo. Entonces, Bisoccer Pro, digamos, ya lo hemos incorporado a la empresa. Y entonces, pues ya es Kike el que, digamos, dirige toda esa parte como si fuese el CEO de Bisoccer Pro. Y tenemos, pues, aquí ya un equipo, pues, de venta analista, de estadísticos, de programadores. O sea, es una empresa que funciona por sí misma. O sea, ahora mismo trabajamos con unos 40 clubes o entidades deportivas. Pues, trabajamos con el Real Madrid, con el Granada, con el Sporting de Lisboa, con el Valencia, con el Betis, con el Alavés, con el Lens, con muchísimos equipos, con la Federación Española. O sea, estamos con muchísimas instituciones, bueno, entidades deportivas. Y después, además de eso, ha tenido un crecimiento muy grande a nivel de base de datos que nos ha permitido, pues, ser hoy en día la mayor base de datos del mundo del fútbol. Y por la otra parte, la parte de Bisoccer, que todo este año ha sido una auténtica locura. O sea, que ya llega un momento que yo cuando veo las cifras es como que pues ahora mismo estamos, pues, en torno a unos 9.000, 10.000 millones de impresiones al mes, que tú si lo piensas, o sea, es muy difícil calcular el dato, pero hazte la idea que en un Madrid-Barça o en un Barça-Atlético como el de otro día, llegaba a tener cerca de 100.000 peticiones por segundo. O sea, 100.000 peticiones, 100.000 peticiones entradas por a la segundo. aplicación o a la web por segundo. Sí, exacto. Entonces eso pues te da a lo mejor pues 6 millones en un minuto. Claro. Y nada, y ahora la parte de en la empresa ahora mismo somos unos 160, 170 trabajadores. Ahora a nivel de facturación nos estamos acercando a una facturación de 1 millón de euros mensual. Y sí que durante estos últimos años pues hemos tenido también bastantes más acercamientos de compra y de cosas. Lo que pasa es que ahora pues recientemente nos hemos mudado de oficina. Estábamos en una oficina en la que teníamos como unos 1.000 metros cuadrados. Ya nos hemos mudado a una oficina aquí en un edificio bastante icónico de Málaga, acristalado, muy grande, que muy chulas, que tenemos, sí. Las he visto y son muy chulas. Pues eso, pues tenemos ahora 4.500 metros cuadrados aquí. Y lo guay de la empresa, o que yo creo que guay, que por toda esa inquietud que yo tenía por el tema de emprendimiento americano y esa cultura que yo tenía, pues la empresa es muy diferente en el sentido de que todo es gratis para el trabajador en la empresa. Y cuando digo todo, es todo. O sea, desde la comida, los desayunos, las bebidas que hay por aquí, pues... Sí, un poco espíritu bastante. Silicon Valley, ¿no? Exacto. Pero hasta tal punto que, por ejemplo, pues tenemos barberos, tenemos fisio, tenemos entrenador personal. En esta oficina ya tenemos, en la otra tenemos gimnasio, para hemos hecho un gimnasio mucho más grande, que está chulísimo. Pero también he hecho un campo de fútbol 3 dentro de la oficina. Caray. Y también tenemos una pista de baloncesto. O sea, está todo súper chulo. O sea, yo a quien quiera verlo, animo que si eso bichea un poquillo por redes sociales, que se puede ver las cosas que tenemos, pero está muy bueno. Entonces, al final, eso entra dentro de la parte de salario emocional que se llama. Claro. Que es como cuando tú, pues aquí en Málaga está habiendo mucha competitividad entre empresas porque obviamente se ha convertido en un hub tecnológico importantísimo a nivel de España. Ahora mismo ya estamos casi a la par de Barcelona a nivel de tecnología, de emprendimiento tecnológico. Y obviamente superados por Madrid, que al final al ser capital va a ser muy difícil de marcarla. Entonces esa competitividad te da que tienes que hacer cosas disruptivas, tienes que ofrecer cosas distintas. Y entonces pues, yo creo que a los trabajadores les ofrecemos pues una manera de crecer profesionalmente, de formarse y también un estilo de vida diferente que a lo mejor no van a poder tener en otro sitio. A lo mejor se van a Vodafone o a Oracle o a cualquier empresa esta. Y al final, pues sí, pues van a ganar más dinero, pero... Tienen salario, pero bueno, no salario emocional. Ese concepto está muy bien. Oye, pues te tengo que decir que nosotros también nos hemos mudado a Barcelona recientemente. Esta semana estrenamos oficinas en Barcelona. Tengo aquí el setup para la gente que nos vea a través de YouTube. Todavía medio montar. Tengo una camiseta de aquí de Vissel Kobe de Andrés Iniesta. La tengo que colgar. Pero bueno, que también estamos en oficinas nuevas. No tenemos tantas cosas como vosotros, pero bueno, me las apunto y poquito a poco, porque me parece muy interesante el concepto de salario emocional. Y Manu, te tengo que decir que es un entrevistado increíble, porque casi que te he hecho una pregunta y me has respondido todas las que tenía preparadas, casi, ¿eh? Ahora vamos a ir más al detalle con algunas cosas, pero tienes la historia de Bisoccer, que es tu side project, tu proyecto vital muy interiorizada, y bueno, me la has explicado de forma lineal y apuntando las ideas fuerza de vuestra empresa, ¿no? Pero explícame con tus palabras, y más brevemente, porfa. Para alguien que nunca haya entrado en Bisoccer,
Que me extraña que haya alguien que escuche este podcast dedicado al negocio del deporte y no conozca Bisoccer. Pero por si acaso, ¿qué es Bisoccer? O sea, ¿cómo defines tú con tus palabras Bisoccer? Pues yo diría que es el sitio en el que puedes encontrar cualquier tipo de información de fútbol que imagines. Es decir, si a ti te gusta la tercera división de Tanzania, solo la puedes encontrar en Bisoccer. O si quieres ver pues la primera regional de España, pues está en Bisoccer. Pero también puedes consultar pues todo lo que es el fútbol top. O sea, por lo que serían las primeras categorías, pues también tenemos una cobertura más. Al final, pues, donde puedes encontrar la información de fútbol que imagines. Información y estadística son los dos puntales de Bisoccer, hasta el Exacto. punto que la parte de estadística, como nos comentabas, la habéis transformado en una nueva línea de negocio a través de Bisoccer Pro, ofreciendo estos servicios a los clubs, a través Sí, del Big Data, digamos, ¿no? Lo que ahora se conoce como Big Data. exacto, ¿Mm? exacto. Entonces, las líneas de negocio de... Vamos un poco a la dimensión de Bisoccer, que ya nos has explicado un poco, pero líneas de negocio de Bisoccer. Dices que ahora llegáis ya a los 12 millones anuales, podéis llegar en este 2021. Eran 150.000 euros en 2013, para que la gente Sí. entienda el crecimiento del proyecto. Líneas de negocio, ¿de dónde gana dinero Bisoccer? Evidentemente, con tanto tráfico es fácil adivinarlo, pero explícanos. Claro, pues yo te lo digo súper sencillo. Más o menos un 50% del dinero viene de la publicidad. Ujú. Nosotros, pues obviamente, con esas 8.000, 9.000, 10.000 millones de impresiones de pantalla, le damos ese tráfico a Google, a Facebook y a las diferentes agencias de medios y al final, pues de ahí viene una parte que es muy importante, que sería el 50-60%. Después, aproximadamente ya un 20% está viniendo de la parte de Bisoccer Pro, acuerdos con clubes en los que les damos una herramienta y ellos a cambio pues o nos pagan en cash o hacemos también acuerdos de contraprestación en los que hay un intercambio de activos por parte de las empresas. O sea, es decir, Y después también, a veces hacéis servicio por patrocinio, ¿no? bueno, o sea, siempre siempre tiene que haber un 50% que sea en cash. Vale. Si yo, por ejemplo, cierro con un club de fútbol un acuerdo de 50.000 euros anuales, Ujú, 25.000 tienen que ir en cash. Y ujú. ahora los otros 25.000 pueden ir hospitality, palcos, entradas, De acuerdo. merchandising, entrevistas con los jugadores, acciones conjuntas de redes sociales, lo que sea. Claro. Lo que más nos interesa en cada caso. Y después hay un 15% que viene de la parte de que somos proveedor de datos de muchísimos medios de comunicación, Ujú. que al final le damos los datos y eso. Y el resto Claro, está viniendo, pues, otra línea del B2B. ¿Eh? exacto, Clubs y medios de exacto. comunicación. Ujú. Correcto, exacto. Sería, pues, nosotros le damos nuestra API, que es, digamos, cómo se comunica para dar los datos cuando eres un proveedor de datos, y al final, pues, eso. Y entonces, pues, por ejemplo, ahí así estamos con 20 minutos, con Cadena Cope, con Mundo Deportivo, con el AS, o sea, hay muchísimos medios de comunicación que tienen nuestros datos. Y después ya el resto está viniendo, pues, de verticales que están apareciendo ahora y que son un poco más disruptivos. Tenemos ahora una cosa que se llama Bisoccer Academy, Ajá. que es como una especie de formación en posgrado, en la que damos especialización, pues imagínate, scouting deportivo o en hacer especialistas en data science. O sea, son como una parte que sería de formación. Ujú. Y después pues también tenemos cosas, pues temas de eSport, pues tenemos también pues, nuestros canales de Twitch, a especialistas en el FIFA y ese tipo de cosas. Entonces pues un poco esa sería como la película de cómo repartimos los ingresos. Sería Mm. publicidad, Bisoccer Pro, la parte de proveedor de datos y otros. Ujú. Muy bien. Y ya que hablamos de números, déjame preguntarte por cómo superasteis la etapa negra de la pandemia. Porque claro, se paró el fútbol, imagino que se paró también el consumo de información, o se paró parcialmente el consumo de información alrededor del fútbol y, claro, se pararon las visitas. Bueno, supongo que fue un pequeño bache que luego me comentas que en 2021 se ha disparado otra vez, ¿no? Sí, a ver, ahí lo que pasó fue que es verdad que hubo varias cosas que nos afectaron mucho, 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 además de la pandemia, que fue, por ejemplo, el tema, por ejemplo, de las casas de apuestas.
Al claro. final, uno de los grandes clientes de, de una aplicación deportiva es una casa de apuestas. Entonces, pues ahí hubo esa ley que pusieron de que no se podía hacer publicidad de apuestas, lo cual yo no lo entendí. O bueno, yo sí lo entendí, porque es verdad joder, que si estás encerrado en casa, pues para que los niños no apuesten, pues bueno, pues se puede hacer. Pero es verdad que para tú apostar en una casa de apuestas, encima necesitas dar el DNI y ser mayor de edad. O sea, que por ahí no se entendía mucho el discurso que había. Y después lo que yo no entendía, digo, pues, ¿por qué prohíbe la publicidad de casas de apuestas y no prohíbe la publicidad del juego online, de videojuegos? Cuando los niños se gastan en el FIFA y en otras cosas una cantidad de dinero increíble. Entonces, pues me pareció algo absurdo en el sentido de que al final está haciendo que capital de fuera deje de entrar al país directamente, porque todas las casas de apuestas que aportan dinero en grandes cantidades son casas de apuestas de fuera. Entonces, pues es verdad que no lo entendí mucho. Entonces, eso sí nos afectó bastante porque nos quitó una parte que sí que teníamos más o menos asegurada por contrato. Entonces, pues cuando salió eso, pues nos quedamos sin esa parte y fue un poco fastidiado. Y nada, pues nosotros lo que hicimos con el tema de la pandemia, pues fue en el momento en el que obviamente pues el fin de semana ese en el que prácticamente tienes que mandar a todo el mundo a casa, pues nos lo tomamos con mucha filosofía en el sentido de vamos a intentar, lo primero, una de mis prioridades fue intentar mantener a todo el mundo y mantuvimos a todo el mundo. Y después lo otro fue, pues cuando empezamos ya la primera semana, fue a ver en qué cosas podemos trabajar para que sabemos que vamos a tener impacto ahora, pero que en un futuro se hayan hecho cosas útiles y trabajemos en el futuro. Entonces estuvimos trabajando en una rama de inteligencia artificial, Ujú. que es la que ha salido ahora, que se llama Soccer Brain, Sí, esto es y muy la verdad interesante. que la verdad que es una pasada. Explícanos, Esa parte del, explícanos qué es Soccer Brain. pues Soccer Brain es, ahora, bueno, yo venía observando que se habían puesto muy de moda los asistentes de voz. Los Ujú. asistentes de voz es Alexa, el Google Assistant, Siri y, bueno, los que todos conocemos, que se ha puesto muy de moda. Eso se basa en una tecnología que se llama procesamiento del lenguaje natural. Y entonces, pues lo que hace es, digamos, una rama de la inteligencia artificial y lo que hace básicamente es intentar interpretar lo que significa para una máquina pues una frase dicha pues, por una persona de manera corriente. Entonces se trata de traducir esa frase, entender qué es lo que pide el usuario y devolvérselo. Entonces, pues la verdad que es una tecnología que me apasionaba bastante. Sí Ujú. que es verdad que nosotros lo que tenemos de por sí es prácticamente un proyecto de Big Data. Es verdad que yo con el tema de Big Data, como hoy en día todo el mundo dice Big Data es cuando estamos hablando de teras de información. Y entonces, pues cuando muchas veces hay empresas que dicen, no, es que yo tengo mi proyecto de Big Data y al final lo que tienen es una base de datos. O sea, no tienen un proyecto de Big Data, tienen una base de datos. Pues entonces yo tengo bastante cuidado con eso, pero nosotros ya ahora mismo el volumen de información que tenemos, si nos acercamos a eso. Entonces, pues dentro de eso, la manera más natural de evolucionar el producto era que si teníamos tanto usuario y teníamos tanta información, lo que tenemos que hacer es conseguir que los usuarios acceden a esa información lo más fácil posible. Es decir, que si tú quieres información de un jugador que juega en el Mancha Real y que se llama Pepito Pérez y hay un mogollón de Pepito Pérez, que si tú dices Pepito Pérez Mancha Real, el sistema te lo puede encontrar. Claro. Entonces, por ahí hicimos ya toda la parte esa. Entonces, eso fue derivando a que fuimos ahondando en la tecnología y llegó un momento en el que empezamos a contestar preguntas, pues, ¿cuántos años tiene Lionel Messi? O Bueno, yo cuál es leí, el... Manu, que me pareció flipante, algo así como, Alexa, dime, o Soccer Brain, dime cuántos goles ha marcado Messi con la pierna derecha jugando los martes en la Champions. Sí, mira, yo te voy a poner la aplicación aquí, ¿vale? Esta es la aplicación, ¿Sí? ¿vale? Y voy a hacer algunas pruebas de... Porque, claro, no es ni siquiera Alexa, es nosotros los que Sí, sí, respondemos. sí, O sea, correcto. los que respondemos somos nosotros y ahora Alexa, Es a bueno, través de la Amazon, aplicación de Soccer, ¿no? claro, sí. Ujú. Y además de eso, Amazon ahora estamos con ellos haciendo varios proyectos Ajá. porque, claro, pues le está pareciendo súper interesante Hombre, claro, la... claro. Entonces, yo, por ejemplo, le voy a decir, mira, ¿cuántos años tiene Lionel Messi? Entonces, esto te está respondiendo ahí un listado de, Sí. de cosas y ahora, si le doy,
No sé si sale al revés o sale al derecho, pero bueno, Sale bien, ahí te sale está, bien. Sí, sí. ahí te responde cuántos años tiene el Messi. Esa pregunta es sencilla, esa la responde Siri, la responden todos. Claro. Pero ahora le voy a hacer una pregunta que es muy compleja y que ahora mismo un Amazon o un Siri o lo que sea no pueden responder ni Google. Entonces le voy a hacer una pregunta que van a ser sobre varias entidades y van a ser varios atributos o varias preguntas en sí mismas. Entonces le voy a decir edad, altura, peso, lugar de nacimiento y patrocinador de Kylian Mbappé y Eden Hazard y Lukaku y Isco. Vale, Una pregunta, aquí, una pregunta compleja, ¿eh? Completa, sí. claro, he preguntado 5 cosas de 4 jugadores distintos. Me Correcto. tiene que responder 20 cosas. Sí, Entonces, si te fijas, sí, sí, sí. pues ahí Aparte, al instante. al instante. Brutal, Esto es brutal, brutal de tecnología. Después le podemos pedir, por ejemplo, pues brutal, sí, sí. vídeo de Andrés Iniesta. Mira, un vídeo generado en tiempo real de Ajá. Andrés Iniesta. Voy a Con, rechazar la llamada. con sus estadísticas. Con su estadística. Claro. Generado en tiempo real. Sí, O sea, sí, esto sí. no está, obviamente no está preparado. Vaya, yo no tenía ni pensado hablar Sí, 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 de sí. Beat Soccer Brain. Y No, entonces no. ya Brutal. a lo que tú te referías sería, por ejemplo, ¿cuántos goles ha marcado Cristiano Ronaldo en los últimos 1024 días jugando como local y en competiciones europeas? Y ahora, si te fijas, te pone ya que 10, pero le vamos a dar para que no los desgrane. Y ahí tienes Espectacular. la... Sí, sí, espectacular. Sale el listado de los goles y el día que Exacto, marcó, los partidos, la ficha del exacto, partido, todo, todo, todo. exacto. Entonces, la verdad que esto fue lo que básicamente hicimos en pandemia. Bueno, algunos de los departamentos, pues los departamentos de editorial y eso, pues se buscaron un poco la vida de intentar, pues, oye, mira, al final tenéis que escribir noticias de lo que podáis, ¿sabes? De lo que tengamos No, interés. noticias había, siempre hay noticias. ¿Sí? Sí, Porque esto también me parece muy interesante. He leído, Manu, que alrededor de un 40% de la plantilla de Bisoccer, y eso a mí me interesa porque yo soy de formación periodística, son periodistas. Es decir, ¿cómo está repartido el porcentaje de exacto. perfiles en Ahora, Bisoccer? ahora mismo podríamos decir que ya sería un 40% de la plantilla, sería entre periodistas ¿Mm? y operadores de datos. O sea, Ajá. la gente que mete toda la información de datos y eso. Ya después, pues estaríamos más o menos en un 30%, que sería ya personal de programación, gente que se dedica a tecnología, y más o menos un 10% de diseñadores Ajá. o gente que se dedica al arte gráfica. Y ya, pues el 20% restante, pues ya son pues personal de recursos humanos, de administración. Management, sí, sí. Ujú. Sí, imagínate, que nosotros tenemos aquí desde camareros, cocineras, o sea, porque al final tenemos, o sea, lo que te digo, o sea, funcionamos Sí, 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 sí. como si fuésemos, pues yo qué sé, en ese sentido, como si fuésemos, ¿sabes? Como si fuésemos un restaurante, que damos de comer. El otro día yo ponía en mis redes sociales, ponía datos de eso, y que claro, es que damos de comer a 160 personas Ah. durante prácticamente los 365 días del año, ¿sabes? O sea, que al final Claro, es ya una movida seria. te sale a cuenta también tenerlo in-house ya, claro. Sí, sí. Sí, claro, Claro, eso al claro. final eso se llama economía de escala. Claro. Que al final tú dices, te suele salir casi prácticamente igual de barato el darle de comer a lo mejor a 30 que a 50. Ujú. Porque llega un momento en el que cuando pasas de cierto número, tú ya tienes, digamos, la infraestructura básica, ya no tienes que contratar a nadie nuevo en nada, sino ya por lo único que tienes que hacer es pedir Más, más mercancía y más todo eso, producto, claro. pero eso. Y se llama economía de escala. Entonces intentamos, pues por ejemplo, ahora con el edificio nuevo, que tenemos 4.500 metros, pues una de las cosas que yo estoy promoviendo ahora mismo muchísimo porque yo ahora mismo soy fundador de la empresa. Ujú. Y entonces la empresa he puesto Quique Salvatierra, que está de CEO de Bisoccer Pro, y después tengo un chico que se llama Miguel Pretel, que sería Sí. el CEO de Bisoccer. Entonces yo ahora estoy ahí pues, como una figura en plan pues me entero de todo y estoy metido en muchísimas cosas, pero no quiero estar en la parte operativa porque al final soy muy caótico, pues de repente un día programo, que otro día pues de repente pues, tengo que viajar 3 días, o sea, que al final me coloqué. Y una de las cosas y el mensaje que le estoy intentando transmitir a ellos es que hay que crecer, o sea, que esto es como cuando baja el caudal de un río y te baja mucho caudal. Si tú ese agua no la dejas correr y la derivas al monte, la pierdes, Ujú. ¿sabes? Entonces lo que tienes que hacer es que las cosas crezcan de manera natural como tengan que crecer. Reinvertir, ¿no?
Que es una de Exacto, vuestras realmente. características, ¿no? Sí, yo tengo aquí peleas por contratar gente. O sea, la gente a lo mejor de recursos humanos me intentan parar para que no contratemos a más gente. Ya, ya, A ya, lo ya. mejor digo, hay que abrir un proceso de selección para 2 matemáticos y para 3 programadores y 4 de a lo mejor diseñadores. Y de repente, pues, llego a los varios días y, oye, ¿cómo va el proceso? Y me dicen, no, pero es que al final me dijeron, la de recursos humanos me dice, no, es que al final me dijeron que mejor 2 de estos, pero de estos solo uno. Y digo, que no me he entendido, que tiene que ser lo que yo he dicho, que hay que dejar esto crecer como tiene que crecer. Sí, sí, interesante. Oye, para acabar, Manu, no te quiero robar más tiempo. Un par de cuestiones sobre el futuro, ¿vale? Por ejemplo, uno de vuestros competidores a nivel mundial, porque ya Bisoccer es una Sí, empresa global, puede ser OneFootball, ¿no? Que totalmente. ofrece Sí, servicios parecidos. OneFootball, por ejemplo, está retransmitiendo ya partidos, ¿no? Bundesliga, sí. Supercopa Alemana, para Latinoamérica, para algunos mercados. ¿Esto es un campo que va a recorrer Bisoccer? ¿No lo descartas? ¿Hay opciones? Sí, hay opciones muy reales. Sí que es verdad que recientemente hemos tenido conversaciones, obviamente, con tenedores de derechos y con empresas que obviamente nos ven como de manera natural como una OTT. O sea, al final nosotros tenemos 30 millones de usuarios únicos mensuales. O sea, no hay. El tráfico ya lo tenéis, claro, sí, sí. Claro, el tráfico ya lo tenemos y al final, pues, esa atracción te permite. Entonces, pues, yo me lo planteo sin poder dar muchas pistas, pero me lo planteo, pues en un futuro a lo mejor incluso podría estar en mente nuestra, si seguimos creciendo este volumen, una posible adquisición de alguna empresa que tenga derechos y que tenga la tecnología y que aunada con nosotros podamos liderar un proyecto muy, muy, muy potente. Y si no, pues también se puede hacer una alianza con alguna de las tenedoras de derechos que, porque no tengan canal de televisión propio o no tengan, digamos, el medio necesario con la atracción necesaria, pues pudiese estar interesada en llegar a un acuerdo con nosotros. Entonces, pues ahí está la cuestión. Ajá. en, No, en, interesante, porque es un mundo que está ahora en transformación, en sí, evolución. sí, El, totalmente. el próximo tender de la liga va a ser súper interesante porque va a cambiar, se van a hacer más Claro, paquetes. totalmente. Entonces, hablamos mucho de esto aquí en este podcast y es interesante y creo que te hemos leído entre líneas, o sea que estaremos atentos, estaremos atentos. Totalmente. Y luego ya, para resumir, ¿cuál ha sido la clave del éxito? O sea, es evidente que Bisoccer es un caso de éxito. Manu, Mm, entiendo que tu entusiasmo, la verdad es que es la combinación de las dos pasiones de tu vida, ¿no? La programación, el mm. desarrollo web y el fútbol, ¿no? Y al final se ha unido todo en este proyecto. Pero ¿cuál es la clave del éxito? ¿Por qué ha triunfado Pues Bisoccer? la clave del éxito al final, yo desde los inicios, y lo tengo bastante claro, creo que ha sido la constancia y no perder el foco. Yo desde que empecé siempre he estado tentado por 1000 cosas. Pues de repente que te llega Google y te hace una oferta por trabajar en Google muy grande, o que te llega alguien y te quiere comprar, o que te llega Talsa. Entonces al final el no perder el foco en ese sentido ha sido fundamental. Porque en cualquier parte del camino, si yo hubiese dicho, oye, mira, vendo cuando me ofrecieron 200.000, pues ahora mismo no existiría Bitcoin. Claro. O si hubiese vendido cuando lo de Yahoo, tampoco existiría, pues todavía no existía Bisoccer, estaba solo comprar el dominio. Entonces, es una de las partes. Y la otra es la constancia, que al final, hombre, obviamente, pues por ejemplo, tanto yo en un inicio como mucha de la gente que pertenece a Bisoccer son gente con muchísimo talento. Pero si realmente no fueran gente constante y que se esforzara, créeme que serían solo eso, gente con talento, ¿sabes? No Ujú. serían gente exitosa. Entonces yo creo que un poco es aunar las dos cosas, el tener clara tu idea y hacia dónde quieres ir y sobre todo el ser constante. Y que no te dejes llevar por decir, oye, mira, yo es que soy el tío más inteligente del mundo y si quiero te programo ahora una cosa de inteligencia artificial. Pues no vale ese esfuerzo esporádico para nada. O sea, tiene que ser una cosa con el tiempo y tienes que ser constante para realmente materializar eso en éxito. Ujú. Muy bien, Manu. Pues nada, ha sido un placer charlar Nada, contigo, conocer la historia de Bisoccer, que es realmente alucinante, espectacular. Y nada, os seguimos y os deseamos muchísima suerte en todos vuestros proyectos en el futuro. Muchísimas gracias. pues nada, perfecto, muchísimas gracias y eso, y nos debemos una visita a las oficinas cruzadas. Mutuamente, exacto, sí, sí. Exacto, yo ir allí y ver las oficinas y eso, que tiene muy buena pinta y que además tengo muchas ganas de conoceros en persona y nada, y que vosotros cuando estéis por aquí por Málaga, que ya sabes. Y además, si Sin ya duda. sabes, tienes referencias del palo, ya, Sí, ya bueno, sabes que te espera buena comida. de hecho, hay un restaurante muy famoso en El Palo, que ahora, ahora seguro que tú me dices el nombre, de El aquello, Tintero.
El tintero, claro, Sí, sí. que no hay cartas, sino que van pasando los Exacto, camareros con bandejas y tú vas pillando. Sí, sí, sí. exacto, Es exacto. que he estado varias veces en Málaga porque cuando yo estaba en la radio iba muchas veces a cubrir baloncesto, a la Copa del Rey. Y se hizo la Copa del Rey de baloncesto del ACB varias veces en Málaga. Claro, Y claro. entonces he estado varias veces, más veces, pero con motivo de la Copa del Rey he estado varias veces. Sí, sí, bueno, me encanta esa tierra, sí, sí. Pues entonces ya tenemos ahí tareas pendientes para los próximos meses, ahora que se puede medio viajar. Y cuando vayamos a Málaga, vamos al Tintero a comer. Venga, genial. Muy bien, gracias Manu. Venga, un Un abrazo. abrazo, suerte. Chao, Chao. chao, chao. Inside, un podcast de Sports and Life.